Buenas noches, mi nombre es David Pino. Bienvenidos a esta primera conferencia virtual organizada por Lima la Única, en este mes tan especial que se recuerda el sacrificio de este espectacular personaje que es Miguel Grau. Hoy se va a presentar una ponencia respecto a la escultura, a su autor, pero por supuesto, antes de entrar de lleno a esta presentación, es importante conocer un poco al personaje. Y para ese motivo hemos invitado al capitán de navío de la Marina de Guerra del Perú, Juan Carlos Llosa, para que nos presente esta semblanza. Por tanto, sin más preámbulos, los dejo con el capitán Llosa. David, Daniel, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. A nombre mío de la Marina de Guerra del Perú por poder participar en este evento tan interesante que promueve el colectivo Lima la Única, que se refiere a esta obra relacionada, dedicada a la Gloria de Arangamos y a su personaje principal, que es el gran almirante del Perú, don Miguel Grau Seminario, que ya más adelante Daniel va a explicar todas las particularidades de esta obra. Como tú bien decías, yo voy a hablar por unos minutos sobre la figura de nuestro gran héroe, este héroe extraordinario de la patria, que se inmoló un 8 de octubre de 1879, a los 45 años de edad. Él había nacido el 27 de julio de 1834, en la ciudad de Piura, San Miguel de Piura, en una época, imaginarán, muy distinta a la nuestra, en una casona muy grande, con el bullicio de esa época, ¿no? Los carruajes y la gente, y los pregones, las calles, el gran el sol, el calor del norte de Piura, ¿no? Del norte de nuestro país, en la ciudad de Piura. Miguel Grau, habría que abordarlo en la gran dimensión de este personaje, en cuatro de estas dimensiones de la figura del gran almirante. Primero, como ser humano, como padre de familia, como esposo, como amante, esposo, como padre, a la redundancia, y como hermano que fue también. Y por cierto, en su vida cotidiana, que fue muy querido por sus amigos, un vecino respetable, muy conocido por donde él vivía, asiduo a misa, como era la costumbre en la época, de manera muy devoto, de manera muy permanente, el hombre muy creyente. En su camarote, en el monitor Huáscar, tenía él una figura de Santa Rosa de Lima, y en su última campaña visitó el convento de los Descalzos para encomendar su alma a Dios ante el Padre Igual, que recibió su confesión, su última confesión, y seguramente ahí le hizo saber al sacerdote todas las preocupaciones que tenía, su creencia total sobre nuestra religión, nuestro Dios, y obviamente el pesar que debe haber embargado su alma al tener que dejar a una esposa con 8 hijos, sabiendo que las posibilidades del regreso eran mínimas, al menos vivo. Miguel Grau es un hombre que tiene una vida muy difícil y muy particular. Es hijo de una situación familiar compleja, lo cual va a hacer que de niño sea embarcado, estando él en Paita, viviendo en el puerto de Paita. Se embarca por primera vez alrededor de los 8 o 9 años, cosa que no era demasiado extraña para la vida de la época. Los cuidados de la niñez que tenemos hoy no son los mismos que aquella época. Muchos jóvenes entraban a las armadas, por ejemplo, a la Armada Británica, que era la más importante, pues de 12, 13 años, ¿no? Y hacer una vida a bordo, e incluso en plena guerra, ¿no? En plenas de las batallas navales que se daban
antes que naciese Grau. Grau nace en un siglo conocido como el siglo de la paz británica, porque en 1805 el almirante Nelson ha vencido a la fuerza franco-española, y con ello Gran Bretaña domina el mar. Pero a la vez hay una transición también interesante de la vela al vapor, la máquina a vapor, y esto hace que el comercio se incremente sin duda alguna y se reduzca en tiempos entre muchos lugares del planeta. Entonces Miguel Grau se hace marino mercante, navegante, a los 8 o 9 años, ¿no? Pero como decíamos un poco, volviendo a la primera parte, que es el tema de su personalidad, Miguel Grau es un hombre que la vida lo golpea y lo hace hombre reservado, pero como dice su profesor Fernando Velarde, que fue un escritor del siglo XIX, la segunda mitad del siglo XIX, un español muy reputado, un autor muy importante de lo que se llamó la corriente sociocultural que se llamó el romanticismo, ¿no? Y estando Velarde en el Perú, radicó un buen tiempo, fue su profesor particular, y él escribe algo muy interesante de él. Varias cosas, en realidad, a pocos meses de la muerte, la inmolación de Grau en Angamos. Dice pues que él era un hombre taciturno, serio, no era de mucho, como somos un poco los peruanos, los limeños en general, ¿no? Él era reservado, muy reservado, pero en su forma de hablar, de expresarse, de sus gestos, aparentemente lo que dice Velarde es que él provocaba mucha simpatía en las personas que lo trataban. Muy profunda simpatía, dice él, ¿no? Una persona que llega a ser muy querido, y en los círculos sociales de Lima, mejor dicho, los mejores círculos sociales de Lima de la época se le van a abrir. Y en ese devenir del tiempo se va a casar en 1867. Entendemos que alrededor del 64, 65 ha conocido a la que sería su esposa, una chica de 21 o 22 años, Dolores Cabero de Búsquiza, hija de un magistrado importante que tiene una buena posición social y digamos que de cierta comodidad económica. La conoce, aparentemente, lo que se sabe, en una de las idas a misa, y la ve, y a través de terceras personas, y como se utilizaba en esa época, cuando las personas querían, no las abordaba las chicas por la calle, como es ahora, como puede ser en una discoteca, lo que fuere, había que visitar la casa, y las familias, ciertas familias recibían en determinados días visitas previo anuncio. Y había un libro en Lima, que es un libro de, digamos, como lo que fue la guía telefónica, digamos, más o menos, ¿no? Y las familias ponían su nombre, los que integraban la familia, y de qué día recibía visita y de qué hora a qué hora, para que tenía interés de visitar a la familia, porque se estilaba mucho este tema de las visitas. Es así que conoce a esta chica, tiene un romance, y se casan en 1867, y van a tener 10 hijos. 10 hijos, de los cuales el segundo, en Miguel Gregorio, fallecería a los 7 años de edad, más o menos, de un problema estomacal, como en esa época, fiebres estomacales, dice el anuncio de su fallecimiento, aunque hay otra versión de que fallece en Chile, pero esta parece que no es la más correcta. Y ese mismo año, ese año 1977, ha tenido 2 hijos, Victoria y Elena fallece a los 11 meses de nacida. Entonces, estas desgracias, también el fallecimiento de su hermano mayor, Enrique, que les unía mucho, porque ellos habían entrado a la Marina juntos, eran muy unidos, muere bastante joven Enrique, a quien Miguel le pone el nombre a su hijo mayor, a su primogénito, Enrique. Entonces, la separación de sus padres, su vida alejada de la madre y del padre también, son cosas que forman este carácter siempre bonachón, es un buen hombre, pero con unas penas en el corazón muy profundas, ¿no? Eso lo lleva a formar este hogar maravilloso con Dolores, donde por sus cartas se puede ver pues, el amor que se tenían, las preocupaciones de él,
por la educación la educación de sus hijos, el futuro de sus hijos. Imagínense ustedes un ser humano que en estas circunstancias, por producto de su profesión y de sus valores, tiene que enfrentar de una manera tan difícil, enfrentar una guerra, lo que es una tragedia, ¿no? La guerra es una tragedia, nadie la puede desear. Miguel Grau fue consciente de lo que se venía y trató, antes de empezarla, con la influencia política y sus relaciones que tenía con ciertos personajes políticos de Chile, de ver la forma de darle una salida a este problema. Y no lo consigue y por lo tanto él tiene que embarcarse en el monitor Huáscar y plantear una extraordinaria campaña naval al adversario. Pero siempre evidentemente, con el tema de caza, ¿no? Yo imagino que para llegar con serenidad y con la eficiencia que él manejó la campaña naval de 1879, tuvo que en determinados momentos dejar de pensar en la familia, porque si no, imagínense lo difícil que sería enfrentar a dos acorazados muy superiores al monitor Huáscar en determinados momentos, si no tuviera despejada la mente y la conciencia libre para poder tomar las mejores decisiones y presentar en la mejor situación de combate al adversario. En la parte de la dimensión de Grau como ciudadano, es un hombre pegado a la ley. Es cierto que ha tenido su juventud revolucionaria, ha tenido sus primeros alzamientos de la mano de uno de sus íntimos amigos, don Lizardo Montero, que fue marino como él, empezaron la carrera casi juntos, y en los primeros años de la carrera se levanta contra Castilla. Pero Miguel Grau, por haber pasado muchos años en la Marina Mercante y después tiene que volver a la Marina Mercante porque es separado del servicio por esta cuestión de la pérdida de la revolución de Vivanco, que Vivanco pierde la revuelta que le hace a Castilla. Lo cierto es que estamos hablando de los años 60 del siglo XIX, vuelve a la Marina Mercante, y Grau se va, que es un hombre de mundo, porque ha navegado muchos mares y conoce idiomas, francés, el inglés, y sobre todo conoce otras realidades, y él se va dando cuenta con los años, ya bordeando los 30 y 30 y tantos, de que el gran problema que tiene nuestro país hasta ese momento es el desorden político. Y él cree que la única manera, llega a comprender y asimilar esa convicción, de que la única manera es respetar la Constitución y respetar el modelo republicano que establece una democracia liberal para gobernar al país, ¿no? Mientras eso no se respetara permanentemente, nuestro país no iba a salir adelante. Lo tenía muy claro, y es ahí que surge uno de los primeros, o la primera, digamos, acción o reacción de Miguel Grau como un grupo de marinos, entre ellos Lizardo Montero, García, Manuel Ferreiros, Camilo Carrillo, cuando viene el suceso del golpe de Estado de los hermanos Gutiérrez en 1872. Muchos de estos marinos, vamos a decirles progresistas, de alguna manera, creen que la democracia liberal hay que respetarla. Aún no están tan convencidos de ello realmente como Lizardo Montero, pero hay que respetar el orden constitucional y se pronuncian frente a este golpe y lo condenan y dicen, manifiestan que no se van a plegar, están embarcados en sus buques, manifiestan esto y respaldan al presidente que ha sido elegido, ¿no? Al presidente electo, que es Manuel Pardo y Lavalle. Y finalmente Manuel Pardo y Lavalle va a llegar al poder tras la caída de los Gutiérrez, y Miguel Grau se convierte en un importante miembro del Partido Civil. Y después va a llegar, ya en la segunda etapa de esta democracia, porque en el año 76, al final del gobierno de Manuel Pardo, hay una elección, el Partido Civil apoya la candidatura del general Mariano Ignacio Prado, quien es el que gana las elecciones de 1876, y en esas elecciones Miguel Grau está postulando al Congreso, pide licencia a la Armada,
y forma parte del Congreso, como funcionaba en aquella época, como diputado por Paita, por Piura, ¿no? Y lo cierto es que Miguel Grau participa en las legislaturas, muy preocupado por temas relacionados con el mar, con la Marina de Guerra, con la defensa marítima de la patria y otros aspectos que se veían en eso porque eran de interés de la época. Y él tiene digamos, una participación firme en estas cosas que cree, en la importancia de lo que es mantener una armada bien dotada, bien capacitada y que el Parlamento tiene la responsabilidad de impulsar. Entonces, él trabaja mucho en eso, se convierte en un halcón, por así decirlo, de nuestra política en ese sentido. Había otras materias, evidentemente, que porque no tenía una formación política de toda la vida, porque, porque su profesión de marino de guerra no se lo permitía, pero sí tenía convicciones, En ese sentido. ideas, ¿no? ¿No? Y tenía ideas y valores que profesa y que los practica en el Congreso. La honestidad, ¿no? La lealtad hacia su rol de marino de guerra, ¿no? La transparencia para decir las cosas que opina y para luchar con fuerza por esos objetivos de orden legislativo que él se plantea. Entonces, eso es el modelo, eso es la dimensión de Grau como ciudadano y por supuesto vecino, cumplidor de las normas de la época, para después pasar a comentarles la parte del marino mercante, que lo decíamos, es su otra profesión, que empieza muy joven y en determinados momentos, a partir desde que en 1854 ingresa a la Marina como guardia marina e inicia su carrera en la Marina de Guerra del Perú, hay momentos en que en dos momentos importantes tiene que retirarse de la institución y vuelve a esa profesión que también, en la cual también tenía una posición importante, como capitán de buque incluso, y en la segunda vez, en la primera también, en la primera parte, en la primera salida de la Marina y la otra que se realiza en 1867, a raíz del famoso caso Tucker, porque después de la guerra con España, el presidente Prado está pues con unas ínfulas enormes, cree él que puede liderar tiene la idea de dirigir una expedición para libertar a las Filipinas del yugo español, del control español, y contrata a un marino norteamericano muy reputado para que lidere la escuadra peruana que iba finalmente dirigirse a las Filipinas. Muchos marinos, entre ellos Miguel Grau, presentan su renuncia al comando de las unidades. Él era comandante de la famosa y la célebre Corvette Unión, estaba en Valparaíso. Les aceptan la renuncia, les dice que no va a haber ninguna represalia, pero finalmente parece que no fue muy cierto eso, y cuando están en Lima, ya de retorno de Valparaíso, los encarcelan y los enjuician, en un juicio que fue muy sonado. Miguel Grau tiene que dejar el servicio y vuelve pues a esta, que en algunos momentos, y por ahí hay algunos comentarios de que él hizo algunos viajes de tráfico de personas, pero eso en realidad no es tan cierto como lo dicen, y en realidad lo que en esa época no había estos tráficos y lo que había eran unos contratos, tanto para la Polinesia como los colíes, que en algunos casos, algunos marinos mercantes y algunos empleadores de estas personas que venían contratos cometieron abusos, como era muy común en una época donde hay que ver solamente el tema de las fábricas inglesas, ¿no? Donde se comete incluso hasta trabajo infantil, que es un poco el caldo de cultivo de las ideas que después va a brindar al mundo Karl Marx, ¿no? Entonces, el tema aquí es que él como marino mercante cumple su profesión, su oficio bien, hace lo que tiene que hacer de acuerdo a los marinos, las compañías que lo contratan, y por supuesto es un hombre de mucha experiencia. Y esa experiencia de navegar en tantos lugares, conocer tantas culturas a lo largo del mundo, obviamente van a tener también una repercusión muy positiva, no solamente en su profesión de marino de guerra, sino también como político y como hombre de mundo, y también como personaje
asiduo a los salones más interesantes de Lima, donde, como es lógico, muchos de sus compatriotas, los limeños en la época, no tenían pues la posibilidad, así tuviesen muchísimo dinero, porque no se acostumbraba, esos viajes eran muy largos, y a lo sumo se irían a Inglaterra o a Francia, pero el bagaje cultural de este cosmopolita pues era seguramente muy atractivo, y además para conversar en las tertulias que se daban en Lima, era muy común las tertulias de las tardes, noches, y después los araos, también las fiestas y todas estas cosas. Grau tiene que haber sido una persona muy solicitada por eso, porque no muchos marinos de guerra, y marinos peruanos en general, tenían esa posibilidad de las que tuvo Grau como marino mercante. Entonces, es una figura destacada de la marina mercante que creo yo aún no se le ha hecho el merecimiento que debería como tal, ¿no? Como marino mercante que fue. Y en esto, y después viene la cuarta dimensión, y que es la que yo como oficial de marina que soy, pongo mi mayor atención, porque él fue un marino de guerra muy destacado, un comandante muy hábil, y un hombre, un táctico brillante en realidad, que llegado el momento cuando el destino lo puso a prueba, no, digamos que lo puso a prueba en varios momentos, ¿no? En Aptao, por ejemplo, en la guerra con España, cuando tuvo un papel muy destacado frente a la división española que enfrentó el 7 de febrero de 1866. Lo cierto es que don Miguel Grau ya tenía mucha experiencia en estas cosas, pero llegado el momento, declarada la guerra, él no estaba embarcado en ese momento en el monitor Huáscar, acababa de pedir licencia del Parlamento porque había vuelto al Congreso, y se le adjunta al Ministerio de Guerra y Marina. En esa época existía lo que es prácticamente lo que es el Ministerio de Defensa. Ahora, en esa época funcionaba de manera muy parecida. El Ministerio de Guerra y Marina, no existía Fuerza Aérea por aquella época, por lo tanto era suerte de nuestro Ministerio de Defensa, ¿no? Grau está en esta posición, es un capitán de navío importante, un jefe naval muy importante. Se le convoca a Palacio para varias reuniones porque, como ustedes saben, en marzo de 1879 hay un problema entre Bolivia y Chile por el tema de las empresas salitreras que habían en el territorio boliviano, que eran manejadas por empresas, por capitales chilenos y ingleses. Y esto provocó una invasión de la Armada de Atacama, que era territorio boliviano. Es penetrado por una fuerza chilena desde el mar con el acorazado Cochrane, que era un acorazado que tenía apenas 5 años de servicio, menos, 4 años en la Armada Chile, estaba nuevecito, una máquina de guerra moderna y muy poderosa, capaz de hundir a 4 o 5 Huáscar en un solo combate. Imagínense ustedes la relación de fuerzas que podría haber, una mole para la época. Y eso va a provocar una situación de tensión, prácticamente de conflicto entre Bolivia y Chile. Y Chile y Perú, el gobierno de Perú obviamente se alarma porque esta situación de alguna manera lo complicaba, porque nosotros habíamos cometido un error gravísimo años antes, en el gobierno de Pardo, de firmar un tratado secreto de alianza defensiva conjunta entre Bolivia, con la idea de que también participe Argentina. Pero se firmó el tratado antes de tener, no fue un tratado que, antes de haber consolidado la participación de Argentina, que tenía problemas con Chile por el sur de la Patagonia. Esto no se da y pactamos nuestra seguridad y defensa nacional, hecho que es realmente increíble, ¿no? O sea, teníamos una armada para ese momento fuera de muy venida menos, con capacidades operativas muy reducidas,
y estábamos aliándonos con una república que no tenía armada, y peor aún, no tenía, prácticamente no ocupaba, había más chilenos que bolivianos o sea, era el peor de los escenarios, en el peor de los escenarios se nos ocurrió firmar un tratado de defensa. Eso fue una barbaridad, por no decir otra cosa, y de cuya responsabilidad histórica fue definitivamente el presidente que lo hizo, que fue don Manuel Pardo y Lavalle, que tendrá muchas cosas positivas, sin duda alguna, la formación del primer partido como tal, un partido civil que tuvo una trayectoria interesante, pero lo cierto es que a veces los gobernantes, por más cosas buenas que hagan, pasan a la historia por un error grave, ¿no? Como el error grave que cometería el general Mariano Ignacio Prado al salir del país en plena guerra, ¿no? Puede que haya habido cosas buenas en su gobierno, en el mismo planteamiento de la estrategia de defensa con lo que había. Puede ser que para muchos lo que planteó el general Prado fue lo correcto, lo que había que hacer en ese momento. Militarmente me refiero. Pero la decisión de salir del país, nefasta, ¿no? Entonces, ese es el escenario complejo y Miguel Grau, ahí el presidente, María Ignacio Prado, decide que Miguel Grau regrese a comandar, porque era el comandante más hábil que tenía la Armada en ese momento, pero había un tema, además de la habilidad, que no era el único, por cierto, hábil, habían varios otros de su generación y más antiguos que él también, pero algo que lo caracterizaba sin duda a Miguel Grau, que era un tipo muy valiente. Era un hombre muy valiente, muy sereno en el combate. Lo había demostrado más de una oportunidad. Y un hombre leal. Un hombre leal, sabía bien cómo era la línea de comando, y por más que él tuviera diferencias con el presidente, sabía que había que respetar el ordenamiento constitucional y las decisiones que toma el presidente. Se plantea una campaña importante con la idea de desgastar, no presentar combate, porque al presentar combate, nuestra escuadra sin duda alguna quedaba en desventaja y podía ser hundida en una sola batalla decisiva. Por lo tanto, la estrategia de Prado, conversada con los marinos, fue preparar la defensa en el litoral de Tarapacá, el litoral de conflicto, porque ¿qué sucede? Que cuando Bolivia, cuando Chile le declara la guerra a Bolivia, Bolivia va y nos toca la puerta a nosotros y nos dice, oye, ¿cómo es? Firmamos un tratado, ahora pues te toca, ¿no? Y el gobierno peruano se empezó a tambalear, entraron en pánico y lo mandan a José Antonio Lavalle, primo de Pardo, a negociar con los chilenos, porque Pardo Lavalle tenía muy buenas relaciones en Chile, era un hombre conocido, un hombre muy buen prestigio, pero él había estado fuera del país esos años, en 1973, cuando se había firmado, y él no sabía de este tratado. Él en su memoria se escribe que ese tratado se lo mandan en el paquete de instrucciones, porque fue una cosa muy rápida, lo llaman de un día para otro, oye, ven, te marcas, te vas a hablar con tus amigos chilenos y evita esto. Los chilenos en un momento lo ponen contra la espada de la pared. Oiga, usted ha firmado, en Perú ha firmado, sabemos que nos ha llegado esta información. ¿Cómo es? ¿Se van a declarar neutrales o no? Entonces, declararnos neutrales era, pues, los chilenos sabían perfectamente que no nos íbamos a declarar neutrales, pero nos estaban diciendo, oiga, señor embajador, el gobierno chileno le dice a usted, van a declararse neutrales frente a este conflicto. Y lo que Perú había planteado era una mediación. O sea, fuimos a mediar para que la cosa se calme, la cosa se disipe, y nos terminan diciendo, oiga, usted ha firmado un tratado con este señor. Tiene dos opciones. O patea el tablero, ¿no? Y se declara neutral, o lo declaramos beligerante. Finalmente, Lavalle trata de maniobras diplomáticas, de aguantar un momento hasta que le dicen, hasta acá nomás, señor. Y le declaran la guerra, el Congreso chileno le declara una declaratoria de guerra por el Congreso al Perú. Entonces empieza esta campaña naval que se plantea lo que llamamos en la Marina una estrategia de flota en potencia, es decir, o también guerra de guerrillas, es decir, golpear, desgastar al adversario. Pero la guerra de guerrillas no está prevista para vencer a un ejército regular, si se quiere, la comparación en tierra. Es para desgastarlo,
para poder desgastarlo y hacer que el ejército regular, el nuestro, pueda vencer al adversario. Eso sucede cuando el ejército regular es de menor capacidad que el enemigo que está enfrentando. Y entonces la guerra de guerrillas desgasta, golpea, y eso es lo que va a hacer en el Mar Grau. El Huáscar principalmente con su dotación. Son semanas y meses de navegación extenuante. El Huáscar es un buque diseñado para defensa de costa principalmente. Sin embargo, tiene navegaciones oceánicas, de mar abierto. O sea, es imagínense ustedes, un buque pequeño de 60 metros, de 9 metros de ancho más o menos. O sea, una dotación de 200 hombres durante meses en el mar, en un estrés permanente de encontrarse con estos dos acorazados muy superiores y donde lo agarran lo destruyen, pero sin embargo hicieron una serie y Grau generó un efecto en el adversario muy fuerte. El adversario incluso cae en gabinetes, renuncia el comandante en jefe de la escuadra chilena, es decir, él hace da unos golpes a la moral del adversario muy fuertes, y la campaña se prolonga a fin de que la defensa en tierra estuviese lo suficientemente preparada para resistir una invasión como era lo que se prevía que sucediera. Entonces, esto es un poco lo que va a pasar en el mar, hasta que, desgraciadamente, esto no iba a ser eterno, y Grau lo sabía perfectamente. Sabía que esto no podía estar 1 año o 2 años en ese plan. Tarde o temprano, iba a tener que enfrentarse con la fuerza naval enemiga, y de eso seguramente no iba a salir entero, como que así fue. El 8 de octubre de 1879, fecha magna para la Marina de Guerra del Perú y para el país en realidad, donde se inmola, porque Miguel Grau es un gran héroe de la patria, no solamente como marino, como militar, sino como ciudadano, como una persona llena de virtudes que la da a conocer la gente que lo conoce a él, vale la redundancia, ¿no? Sus amigos, su familia, pero todos sus amigos. No tanto de repente sus compañeros de armas, pero la gente que lo conoce. Hay muchos testimonios y las propias cartas de él, ¿no? Un hombre bueno, un hombre de nobles sentimientos, que ha sufrido en la vida, pero ha sabido reponerse, ha sabido ser un gran padre de familia, preocupado por la educación de sus hijos, muy amante de su esposa, querer tener el hogar que él no tuvo de niño, querer dárselo a sus hijos, pero desgraciadamente esta guerra nefasta, terrible, le frustró ese deseo, porque la guerra les privó a estos niños de un padre amoroso, y la vida de ellos definitivamente no pudo haber sido la misma que si el almirante Grau hubiese regresado a casa después de esa campaña. El destino no lo quiso así. El destino quiso que por la patria don Miguel Grau se inmolara, que golpeara al enemigo con toda su fuerza, y que lo hizo con mucho valor, con mucho coraje. Y si hay algo que yo puedo, una palabra, podría resumir esa campaña naval y al hombre que la condujo en el mar, es osadía. La palabra osadía. Grau fue un hombre osado, y su dotación con él. Osado, increíblemente. Sortearon el peligro una y otra vez, engañaron, entraron aquí y allá. Los telégrafos a lo largo del territorio chileno decían, aquí está, el otro también a la misma hora decían, no, por acá apareció. Entonces le generó una psicosis muy importante, muy fuerte, que si esa mañana, esa trampa que no se hubiese concretado, tal vez hubiese sido más difícil sostener la campaña marítima al enemigo, ¿no? Tal vez hubiese caído el nuevo comandante en jefe de la Armada, el Ministerio de Guerra, en fin, hubiese tenido mayores repercusiones. Pero, como decía el poeta Gálvez, tenías que caer, como escribió esa oda extraordinaria sobre Grau, tenías que caer por nuestras culpas y para ser ejemplo. Y Grau es eso, ejemplo para todos los peruanos de ayer, hoy y de siempre. Y eso hay que tenerlo presente. Grau es un ejemplo permanente de civismo, de virtudes y de disciplina, hombre muy disciplinado, y de valentía y coraje. Muchas gracias.
Gracias, capitán Llosa, por la excelente presentación. La semblanza que usted ha realizado de Miguel Grau, sin duda ha sido magnífica. Vamos a continuar ahora con el ingeniero Daniel Tipián, que nos va a presentar ahora una exposición basada en el monumento a Miguel Grau y sobre todo la figura en torno a su autor, Victorio Macho, el escultor que perenizó a Grau. Adelante, Daniel. Buenas, mi nombre es Daniel Tipián y hoy día quiero hablarles sobre Victorio Macho, el escultor español que perenizó a Miguel Grau. Para tener un monumento hay que tener, creo, tres cosas. Uno de ellos es un motivo para conmemorar. Hay que tener un lugar donde colocarlo. Y definitivamente hay que tener un escultor detrás de él. Sobre estos tres puntos se desarrolla el tema que voy a tratar, esperando de que sea de su agrado. El motivo es muy conocido. En 1879, un 8 de octubre, es el combate de Angamos, en donde muere nuestro héroe máximo, don Miguel Grau. Entonces, el motivo lo teníamos. Y tanto así lo teníamos que 5 días después de ocurrido el combate, se presenta una moción en el Congreso para solicitar de que se haga ya un monumento. Ojo, solamente a los 5 días. Un decreto, una moción que decía que siempre en la escuadra nacional debería haber una nave al que se le dará el nombre del contraalmirante Grau, y un artículo bastante más interesante y que va a tener que ver mucho con el monumento, con la historia del monumento, en donde decía: eríjase en un lugar más público de la capital de la República un monumento en cuya parte superior se colocará la estatua del contraalmirante Grau, con la siguiente inscripción: la República del Perú a su más heroico y abnegado defensor, Miguel Grau. Y en la base se inscribirán los hechos gloriosos que se han realizado, los mismos que los nombres de los demás jefes, oficiales, tripulantes y guarnición del Huáscar. Las dimensiones y demás particularidades del monumento y de la estatua serán determinadas por el Poder Ejecutivo. Ojo, este decreto de por sí ya ponía unas bases para el monumento. Decía que se colocará una estatua de Miguel Grau, que se inscribirán los hechos gloriosos que se han realizado y los nombres de los participantes. Creo que sin pensar, ya pusieron bases al concurso para un monumento a Miguel Grau. Dado el 28 de octubre, es decir, 20 días después, se aprueba este decreto en donde ya se ordena hacer un monumento. Sin embargo, pasaría bastante tiempo. Llegamos a 1887 y 8 años después, recién nace don Victorio Macho, el escultor que finalmente haría el monumento. En 1934 se llega al centenario del nacimiento de Miguel Grau. Miren cuántos años ya han pasado. Y sin embargo, no existía monumento. 55 años y no habíamos podido hacer el monumento a Miguel Grau. Por supuesto que el centenario de Grau trajo mucha expectativa. Fíjense las carátulas de los principales diarios de aquel entonces, a página completa, a doble página. Pero lo curioso de acá, o lo rescatable, es de que dentro de la programación del centenario de nacimiento
indicaban dos cosas que involucraría el monumento. Una que era la firma de un acto oficial y otra que era la colocación de la primera piedra del monumento a Grau. Esto se dio, ojo, estábamos en 1934. El presidente de la República de aquel entonces, Óscar R. Benavides, dio una lectura a su discurso y en el terminar de hablar el alcalde, firmaron un acta. Firmaron un acta indicando dónde iba a ser el lugar en donde iba a estar colocado el monumento y colocaron una primera piedra. Ojo, esta acta dice que la envolvieron y la colocaron dentro de un tubo de hojalata y la enterraron en el lugar donde iba a estar el monumento. La primera piedra llevaba la inscripción de centenario del nacimiento de Miguel Grau en la ciudad de Lima. Se puso la primera piedra del monumento al héroe Miguel Grau el 27 de julio de 1934, con asistencia del señor presidente de la República, general de división, don Óscar R. Benavides, era alcalde de la capital, don Luis Gallo Porras, Matías C. Prieto, presidente del comité organizador, Luis Humberto Delgado, secretario. Es decir, teníamos el motivo y teníamos el lugar. Nos faltaba definitivamente el monumento. Esta foto indica que es la colocación de la primera piedra. En el sitio designado para levantar el monumento a Grau, el jefe de Estado, el general don Óscar R. Benavides, verificó el acto protocolar de la colocación de la primera piedra. En esa ceremonia usó el presidente un simbólico badilejo de oro. Este badilejo de oro había sido obsequio de un senador piurano, don Luis Antonio Eguiguren, y él fue el que regaló el badilejo de oro para la colocación de la primera piedra. Este es el badilejo que se exhibe en la Casa Museo de Miguel Grau, acá en la ciudad de Lima. En el segundo piso, en una de las habitaciones, ahí se encuentra, y cuya inscripción dice Monumento al Almirante Miguel Grau, primera piedra, Lima, 1934. Badilejo que en la foto se puede notar claramente. Una reliquia histórica que tenemos ahí. Entonces teníamos ya el motivo, que era el combate. Ya había nacido el escultor. Teníamos una primera piedra en el centenario del nacimiento de Grau. Y llega 1940, en donde, después de pasar 6 años, Victorio Macho en su biografía escribe: siendo por primera vez presidente del Perú don Manuel Prado, fui invitado oficialmente por el entonces alcalde de Lima, don Eduardo Dibós, para realizar el gran monumento al almirante Grau. Antes de 1940 hubo algunas tentativas de hacer el monumento. Incluso hubo concursos, de los cuales declararon nulos. Pero finalmente la Municipalidad de Lima llegó a la conclusión, al acuerdo de que don Victorio Macho tenía que hacer el monumento a Grau. Es decir, el monumento a Grau no fue el resultado de un concurso entre escultores. Fue una designación directa. Lo invitaron a Victorio Macho para que venga al Perú y lo ejecute. En 1940, entonces ya tenemos definido el escultor. Y el escultor llega a Lima. Ahora, ¿quién era don Victorio Macho? Victorio Macho fue un hijo de un ebanista y ferretero a su vez en su pueblo Palencia. Fue un muchacho prodigio en todo lo que se refiere a escultura. Ya a los 10 años estaba en la Escuela de Bellas Artes en Santander. La familia migra hacia Santander.
solo, única y exclusivamente para que Vittorio pueda estudiar en la Escuela de Bellas Artes y Oficios de Santander. De ahí se muda, y muda a la familia nuevamente hacia Madrid, en donde ingresa a estudiar en el Casón del Retiro de la Academia de Bellas Artes de San Fernando. Ojo, 16 años. Era un niño prodigio en escultura y definitivamente tenía todo un apoyo y hasta gubernamental para estudiar. A los 17 años se presentó por primera, y según lo que indicó él, era la última vez que se presentó a una exposición nacional, ya que no fue de su agrado los resultados. En ese tiempo, él reconoce que era una persona con un carácter rebelde, irritable, soberbio e inconformista. Es decir, muy centrado en sus ideas, pero también muy aislado de ellas. Comenzó a tener una particularidad entre las obras que comenzaban a hacerse, y era de que por ningún motivo él hacía obras a terceros. Él esculpía por el placer de esculpir. No lo hacía por negocio. Lo hacía por el placer de hacerlo. Esta fue lo que se le considera su primera obra, un mausoleo. Aquí el mismo Vittorio Macho reconoce de que a él no le había importado mucho seguir las líneas del academicismo, sino que estaba mezclando en su estilo el Art Deco, el movimiento cubista, y siempre teniendo presente el arte del antiguo Egipto. Y veremos luego que en sus obras siempre están presentes algunos tipos de estas corrientes. Su triunfo llega con el monumento a Benito Pérez Galdós. Benito Pérez Galdós todavía estaba vivo cuando le dedican este monumento, el cual tiene para él tenía un significado especial, porque él era amigo de Benito Pérez Galdós. Indica de que cuando lo terminó de esculpir en el mismo parque, invitó a Benito Pérez Galdós para que vaya a verlo, aun cuando Benito Pérez Galdós ya estaba prácticamente ciego. Esta foto, que la conservaba Macho, es dicho encuentro. Se encuentra el poeta con Vittorio Macho, y escribe Vittorio Macho esto: cuando en 1918 terminé en el Retiro su estatua en piedra, don Benito deseó verla, entre comillas, como él decía, aunque ya casi estaba ciego. Entonces le aproximé a la mole pétrea y a la que lo tocó con sus manos largas y huesudas, y me dijo: magnífica, amigo Macho, ¿y cómo se parece a mí? Después se sentó sobre las gradas del pedestal y alguien nos hizo una fotografía que aún conservo con orgullo. Él tiene la desgracia de perder a un hermano en 1920, y a él le dedica esta estatua fúnebre hecha en granito y en mármol de Carrara, tanto los pies como la cara. Todos coinciden que tanto esta escultura como una otra que le dedicara a su madre están entre las principales obras de Vittorio Macho. Continúa haciendo obras, aunque muy poco, y como siempre, manteniendo las obras en su poder. Después veremos, les comento de que la obra que hemos visto anteriormente la paseó por todo el mundo. En toda ciudad de que él se mudaba a vivir, se llevaba, por ejemplo, la escultura anterior o estas esculturas. En el caso del anterior, la escultura de su hermano. Esa estuvo acá también en el Perú, y cuando regresó a vivir a España, nuevamente se la llevó. Vittorio Macho comenzaba a tener ya totalmente definido un estilo, y capaz esta relación
esta secuencia de fotografías van a ver ustedes para que vean cómo va definiendo su estilo con el paso de los años. Esta es interesante, esta escultura que hace en España para Juan Sebastián Elcano. Él decía de que se había inspirado en las antiguas proas de los barcos, mascarones de proas de barcos, pero particularmente les digo que tiene un aire a la parte de cúspide de nuestro monumento a Grau, como veremos más adelante. Otra de sus obras hace un Cristo, él era ferviente católico, este se llama un Cristo sin cruz. Esta fue su primera obra que hizo para Sudamérica, estando todavía en España. Otra obra en Santander, una cabeza de Valle Inclán, un busto de Unamuno, una tremenda escultura sobre la parte superior de un edificio en Madrid, el romano. Y capaz su obra cumbre, que es el Cristo del Otero, en Palencia. Este Cristo está sobre una colina, sobre un otero, y tiene 21 metros de alto. Tiene un estilo cubista y art déco en ambas. Es de concreto. En la parte inferior, años después, va a construir una especie de museo dedicado también a Vittorio Macho. Unos detalles del Cristo. Y esta es la obra que para muchos es su obra cumbre, La Madre. Él fue muy apegado a su mamá. En todos los lugares donde viajaba, iba acompañada de su madre y de su hermana Josefina. Pero en esta obra en particular la hizo cuando su madre todavía estaba viva. Se refiere que le había agarrado tanto cariño a la escultura que cuando murió su madre, que murió acá en Lima, él siempre iba a agarrarle las manos, las frías manos de mármol, porque pensaba y le traía los recuerdos de que esas eran exactamente las manos de su madre. Esta escultura fue hecha en granito, con la cabeza y las manos en mármol. Y la verdad es que tiene unos detalles muy bonitos. Aquí está en Lima, justamente con la escultura. Ojo, la escultura la hizo en España, se la trajo a Lima, y después, cuando se fue a vivir a España nuevamente se la llevaría. Miren el detalle de las manos. Están hechas en mármol. Pero pareciera realmente una foto realmente muy buen acabado. Pasan los años, él generalmente hacía una escultura cada año o cada 2 años. Era de tendencia izquierdista y hace este busto de una izquierdista de España, Dolores Ibarruri. Aquí un corto video en donde no solamente veremos a la escultura, sino a Macho. Está continúa haciendo esculturas, ahora ya para Colombia. Por motivos políticos, decide autoexiliarse y viaja a Francia, conjuntamente con su madre y con su hermana, como habíamos dicho, llevándose sus esculturas en 2 grandes camiones conteniendo 32 enormes cajas. Luego embarcaría rumbo a Colombia con su madre y su hermana y todo su patrimonio artístico.
Y esto es algo que debe quedar bastante claro en la personalidad de él. Él hacía obras para satisfacción propia. Él no las hacía con el fin de negociarlas. Es más, no lo aceptaba. Y muchas de sus obras, sobre todo al final, cuando algunos ayuntamientos de España le piden hacer obras, las hace gratuitamente, no aceptando a cambio dinero. Esa era su manera de ser, esa es su manera de ver el arte. Hace el monumento a Sebastián de Belalcázar, ya también comienza a tener otro tipo de estilo demarcado en sus monumentos. Fíjese esa parte central, escalonada, ya comienza a tener también un aire hacia lo que tiene el monumento Grau. Hay dos cosas que podría decir sobre este monumento. El primero es que lastimosamente en días pasados durante unas protestas, ha sido tumbado, lo han tumbado de donde estaba. Y la segunda es sobre una anécdota de él que mucho dice de cómo era su personalidad. Originalmente, cuando lo habían llevado para que vea el lugar, lo habían llevado a otro sitio, no al lugar donde finalmente lo pusieron el monumento, lo cual lo molestó a él mucho. Y realmente estaba en Colombia esperando una oportunidad de que le saliera otro trabajo, por así decirlo, para salir de Colombia, puesto que este hecho lo había molestado. Porque seguramente si hay alguien del arte, me está escuchando acá, no solamente él había hecho un monumento como una unidad independiente, sino lo había hecho como un complemento a todo un lugar en donde debería estar. Me imagino, yo la verdad que soy ingeniero civil, pero me imagino que el lugar también determinará las proporciones del monumento y todo. Este hecho, como le digo, estamos, ojo, en 1939, cambia la idea de Vittorio Macho de quedarse a vivir en Colombia, buscando solamente tener una oportunidad para salir de Colombia. En 1940, en los primeros meses, se inauguran en Colombia otro monumento, esta vez a Rafael Uribe, en el mismo Bogotá. Después de 6 meses en Colombia, es invitado en enero del 40 a viajar al Perú para hacerse cargo del monumento a Grau. Dice Victorio, siendo por primera vez presidente del Perú, don Manuel Pardo, fue invitado oficialmente por el entonces alcalde de Lima, don Eduardo Dibós, para realizar el gran monumento al almirante Miguel Grau. Llegó a Lima en febrero del 40. Llega a Lima en febrero del 40 y se aloja en el Hotel Bolívar, donde estuvo varios meses. En una crónica que he encontrado de un periódico de la época, él describe que el terremoto del 40, de mayo del 40, lo agarró, por así decirlo, en el Hotel Bolívar. Imagínense una persona que nunca en su vida había sentido ni siquiera un temblor, soportar la experiencia de sentir un terremoto. Él estuvo presente en el terremoto del 40 en el Bolívar. Después de Bolívar, él se muda. Y se muda a este lugar. Dice en sus memorias, vivía con mi madre y mi hermana Josefina en el Hotel Bertolotto, situado frente al mar Pacífico. Celebré en la inolvidable Lima, donde tantos amigos tengo, una gran exposición de mis obras. Una anécdota que él cuenta es de que con motivo de hacer el monumento o de inspirarse para hacer el monumento, pedía prestado una frazada y se iba a los acantilados del malecón Bertolotto, bajaba y se sentaba a la orilla del mar, porque quería saber qué sentía Grau
mirando todos los días el mar. Quería inspirarse para poder hacer el monumento. Sigue diciendo Vittorio Macho en sus memorias: el gobierno del Perú, con una gentileza y elegancia que jamás olvidaré, me proporcionó una hermosa sala con amplios locales anexos en el Museo Bolivariano de la Magdalena Vieja, donde trabajé intensamente durante 12 años. Es decir, no solamente se le dio el local para que haga la obra del monumento a Grau, sino se le dio carta libre para que lo siga utilizando. El proyecto del monumento. En 1940 lo contratan a Vittorio Macho, en enero de 1940. Y él, durante todo un año, se inspira para hacer el monumento y lo presenta a una junta de notables para su aprobación el 5 de diciembre de 1940. A ellos, ¿qué cosa le presenta? Le presenta dos documentos, perdón, dos cosas. Una es un modelado y otra es una memoria descriptiva. Del modelado no he encontrado todavía una fotografía, debe existir en 1940, pero que lo que sí he tenido acceso es a la memoria descriptiva. Vamos a leer qué cosa dijo Vittorio Macho sobre el monumento. Porque una cosa es uno ir y querer interpretar a su manera qué cosa es lo que ha querido hacer un artista, y otra cosa es que el artista mismo le explique a uno qué cosa es lo que ha querido plasmar. Vittorio Macho veía el monumento de la siguiente manera. La primera visión del monumento la tuve súbitamente un amanecer radiante, al asomarme a la ventana de mi camarote y ver por primera vez las siluetas doradas y grandiosas de las cumbres del Perú, que se elevaban sobre el Pacífico como una arquitectura fabulosa que maravilló mi sensibilidad de europeo. Aquello me pareció el más hermoso y digno pedestal para la gloria del almirante Grau y de Huáscar. Miren que con estas palabras, lo que está diciendo, él veía el mar en un primer plano y las altas cumbres en un segundo plano. Algo así se me imaginaría el monumento a Miguel Grau. Vamos a ver qué continúa diciendo. Las primeras gradas de la base de este monumento aluden a la horizontalidad del mar y el volumen granítico de sensación monolítica que forma el cuerpo central, composición geométrica de estrías verticales y graderías de ritmos ascendentes, pudiera simbolizar la tierra del Perú. En concordancia con lo que había dicho cuando llegaba en el navío procedente de Colombia hacia el Perú, esta horizontalidad de toda la explanada que rodea simbolizaba el mar con estas gradas. Y el monolito, esta sensación monolítica en donde está el monumento en sí, representan más bien las altas cumbres de lo que es el Perú. Es decir, quería hacer una analogía de lo que era el Perú en el monumento. Continúa. En el frente y en el centro de esta arquitectura destaca un grupo de bronce de expresión hondo y elocuente patetismo, donde se representa idealizado el héroe de Angamos en el supremo trance de caer mortalmente herido en brazos de la patria, que le acoge arrodillada, conmovida y maternal. Esta parte, como recordarán, en el monumento no existe. Ojo, esta es la parte que dice en el frente y en el centro de esta arquitectura, es decir, donde actualmente está la estatua de Miguel Grau.
Más adelante vamos a ver qué problema generó justo esta parte que aquí Vittorio Macho estaba describiendo. Esto es lo que actualmente hay, pero como verán, no concuerda para nada con la memoria descriptiva que presentó Vittorio Macho a la Junta. Continuamos. En los planos laterales del monumento, donde se desarrolla una composición de arquitectura escalonada, ascienden agrupaciones de figuras de bronce en alto relieve que simbolizan los heroicos marinos del Huáscar como iluminados por la gloria. Es decir, lo que él pensaba era que eran marinos simbolizando, subiendo hacia la gloria. En la parte posterior o dorso del monumento, y a modo de narración, irá un bajo relieve en bronce donde se representa la batalla de Angamos. En la parte superior llevará una gran corona de bronce, y debajo de ella constarán grabados en letras doradas los nombres de aquellos tripulantes del Huáscar que con el almirante Grau escribieron página tan inmortal. Es decir, acá, con esta parte, sobre todo esta parte donde están todos los nombres, cumplía con el decreto que originalmente se emitió para que se haga el monumento. En la cumbre del monumento, y en bronce patinado con oro, que hará reverberar la luz del sol, se desarrolla una gran composición alegórica, decorativa y poética. Es la glorificación del Huáscar. En ella se esbozan mitológicas figuras de sirenas, tritones y delfines empujando la proa estilizada y fantástica de una nave sobre la que destaca la gloria. Esto es lo que hemos leído. En ella se esbozan mitológicas figuras, sirenas, tritones y delfines empujando la proa estilizada y fantástica de una nave sobre la que destaca la gloria, esplendorosa deidad con las alas desplegadas en ademán de ir a volar. Es la gloria la que está en la parte superior. Los pliegues de su túnica vibran armoniosamente como movidos por el viento marino. La cabeza parece inspirada por una luz de sublimidad. Los brazos se extienden hacia lo alto como en un apoteosis. Esta es la descripción que Vittorio Macho presentó a la Junta, acompañada de un modelado, de una maqueta, para su aprobación. Esta es la visión que tuvo Vittorio Macho de qué cosa, cómo iba a ser el monumento y qué significaba cada cosa. Esa es la visión del artista. Incluía todas las dimensiones, de las cuales es importante una de ellas. La altura total del grupo de coronación tiene 21 metros. Es decir, exactamente lo que actualmente tiene el monumento en sí. No es que se varió las dimensiones después. El monumento, tal y cual fue concebido por Vittorio Macho, tenía la altura que actualmente tiene. Otras medidas. Presentó el proyecto, como hemos dicho, en diciembre, el 5 de diciembre, la memoria descriptiva, pero el proyecto fue lastimosamente objetado. En una primera intención lo aprobaron. El comité lo aprobó. El 10 de diciembre lo presenta el 5, el 10 de diciembre se aprueba el proyecto. Sin embargo, fue objeto de críticas, y la principal era que no aparecía la figura de Miguel Grau. ¿Qué decía la memoria descriptiva? La memoria descriptiva decía, en el frente
y en el centro de esta arquitectura destaca un grupo en bronce de expresión de hondo y elocuente patetismo, donde se representa idealizado al héroe de Angamos. Ojo, se representa idealizado al héroe de Angamos, en el supremo trance de caer mortalmente herido en los brazos de la patria, que la acoge arrodillada y conmovida y maternal. Pero ¿qué cosa decía la ley? La ley decía bien claro: eríjase en el lugar más público de la capital de la República un monumento en cuya parte superior se colocará la estatua del contraalmirante Grau. Este fue el motivo por el cual finalmente la Junta no aceptó el proyecto. Tuvo que intervenir el presidente Prado, quien le indica al escultor el fundamento de las razones que hacían indispensable que apareciera en el monumento la figura de Grau. Es decir, aquí hay intervención del gobierno, en donde le indican que tiene que hacer un cambio. No es que le habían dicho cómo tenía que hacer el monumento de Victorio Macho. Victorio Macho, de por sí, y artista, y con el genio que tenía, él había hecho, esbozado, ideado un monumento. Sin embargo, este no cumplía con una característica importante que había mandado la ley, y por lo tanto es el presidente Prado, amigo de él, el que tiene que intervenir a decirle: Victorio, por favor, cambia esta parte simbólica que has puesto y pon a don Miguel Grau. ¿Aceptaría el artista? El escultor modifica el proyecto y envía él una carta al presidente del comité artístico que indica: proponiendo en vista de sugerencias que, por la calidad de quienes la hacen y la limpia intención que les guía, no podía desatenderlos. Suprimir el grupo patético alusivo al héroe que existe en el frente del monumento y colocar en su lugar la estatua del almirante Grau, procurando siempre que el conjunto del monumento mantenga su actual elocuencia. Es decir, Victorio Macho acepta retirar el grupo alusivo al héroe, en donde había un ángel, lo que lo estaba recogiendo, moribundo, y hace un Miguel Grau a su manera, a su estilo, que también fue criticado. Fue criticado, por ejemplo, por las botas que usa. El mismo Victorio Macho responde a esa crítica y dice: basarse en lo anecdótico y guiarse de la indumentaria de una época transitoria y pillarse en retratos poco afortunados para interpretar y tratar de hacer perdurable el recuerdo de un héroe de grandeza tan indiscutible como el almirante Grau, supondría un grave error en un escultor ambicioso que solo aspira a crear obras de arte que sean dignas de prevalecer en el tiempo por su belleza y calidad. Es decir, deja sentada su posición como escultor de autor de una obra. Tenía su genio definitivamente, don Victorio Macho. Con ese cambio, con el cambio del Miguel Grau en la parte frontal, es que la Junta lo aprueba. Lo aprueba en 1941. Ahí, hacia finales de año, él ya presenta los estudios definitivos en base a toda la memoria descriptiva y a la maqueta que había presentado. Es decir, se demoró un año en preparar todo el estudio definitivo. Una de las cosas curiosas, por ejemplo, es de que el modelo de todos los desnudos que simbolizaban a todos los participantes del Huáscar fue un señor José León Tejada,
en los años 64, en el año 64 envió una carta a una revista local indicando que él había sido el modelo que había utilizado Vittorio Macho para hacer todos los bosquejos y después las esculturas que están en el monumento. El monumento, todas las figuras se demoran 3 años en hacerse. En el 44 se concluye recién la fundición de todas. La fundición Bruno Campaiola, que era el fundidor de moda, por así decirlo. En Lima es el que mayor parte de obras baseadas en bronce o de fierro fundido se han hecho. Aquí lo podemos ver a don Vittorio Macho, justamente ya con uno de los frisos totalmente terminado. Acá otro detalle de ese friso. Miren la altura que tiene el friso. O sea, es de por sí cada uno de los integrantes del conjunto es bastante más grande que el tamaño de la figura humana. Esta foto, publicada también en una revista local de aquel entonces, es de la fundición de Bruno Campaiola, es decir, han terminado de fundirlas y seguramente ahí están cortando las rebabas de toda la fundición. Desde 1879 hasta 1944 ya tenemos todas las listas, el monumento, por así decirlo. Teníamos el motivo, teníamos el escultor, y ahora nos faltaba el lugar. Sobre el lugar hay varias versiones, inclusive de varios sitios. He encontrado en periódicos de la época alguna información bastante directa. Por ejemplo, en la prensa, en donde dice, se afirma con insistencia el comentario público que el monumento a Grau será colocado en la avenida que lleva el nombre del héroe, al centro de una plaza que se ubicará en el punto de convergencia con la proyectada prolongación de la avenida Nicolás de Piérola. Quedaría la futura plaza a pocos metros del Hospital del Seguro Obrero y de la Facultad de Medicina. Creo que todos podemos imaginar exactamente dónde estaría. Es la esquina que forma la Colmena con la avenida Grau. Pero, ¿qué pasa? Interviene el escultor. Ojo, yo me imagino que cuando lo trajeron a Macho, le indicaron el sitio donde habían colocado la primera piedra, y justamente también por la ubicación, por el tamaño de esa explanada, Vittorio Macho había hecho todo su bosquejo. Ahora cambiárselo hacia otro lugar no le gustó. Ojo, él tenía el antecedente del monumento a Belalcázar en Bogotá, que también se lo habían cambiado de lugar. Y él escribe sobre este lugar que están indicando. Dado que el lugar que fue escogido primitivamente resulta hoy reducido y peligroso, todavía no se habían abierto el Paseo de la República, todavía estaba el edificio de vacunas en el centro de lo que es ahora la Alameda de los Navales. Dice, estudié la posibilidad de que el centro de la Avenida de la República pudiera ser más propicio para el monumento de tal índole. En cuanto a los puntos de vista laterales que tendría el monumento, resaltarían nobles y amplísimos. En cambio, de frente y a distancia, considerable el volumen, a una distancia considerable, el volumen del monumento, al enmarcarse sobre el bloque del pórtico del Palacio de Justicia, acaso perdería cierta elocuencia. Es decir, no hace caso a la sugerencia que se le hace de ponerlo en la intersección de la avenida La Colmena con Grau. Y aquí habla de que tampoco le parece colocarlo frente al Palacio de Justicia. Aquí podemos ver el fotomontaje. Él indicaba de que si bien es cierto por los costados, por las partes laterales, se podría tener muy buena vista, y definitivamente sí la tendría. Si uno la mirara así de frente, acá colocándose prácticamente lo que es en la cuadra 1 de la Avenida España,
el monumento perdería total perspectiva con respecto a la construcción del Palacio de Justicia que estaba detrás. Ojo, es bien importante esto, es la palabra y la intervención del escultor por el lugar en donde él ha planteado un monumento. Es decir, a él no le están comprando un monumento para colocarlo en algún sitio, sino que él también quiere tener voz y voto en esta situación. Por tanto, al decidirse la Junta por el lugar primitivo, donde inclusive existe ya una primera piedra grabada con el nombre de Grau, habría que agrandarlo, replanteando una plaza armoniosa, pues tal sitio no carece de belleza. Pero caso de desechar dicho lugar, así como por el mí estudiado, habría que buscar otra ubicación, ya que lo importante es encontrar lo que mejor convenga al monumento del almirante. Para mí, en esta intervención que tiene Victorio Macho es muy, muy importante, porque en estas cartas él deja sentado de que él es el dueño, por así decirlo, del monumento, de la idea, del bosquejo total que ha tenido. Él no, un poco como que no acepta las intervenciones de terceros hacia su monumento. Es cierto, ya le habían hecho cambiar la parte central, frontal central con el monumento. Pero, por ejemplo, en esto de buscando un lugar, y con la mala experiencia que había tenido ya en Bogotá, no aceptaba. El 15 de mayo del 46, el gobierno decide ubicar en el encuentro de la avenida Grau, Paseo de la República y Paseo Colón, en el mismo sitio que el 27 de julio del 34 se había colocado la primera piedra. Es decir, ya teníamos el motivo, ya teníamos el monumento, ya teníamos el escultor. En el 46 se inaugura finalmente el monumento. 67 años habían pasado desde entonces. Algunas vistas de cuando se estaba todavía colocando todas las esculturas. Y la inauguración tuvo lugar el 28 de octubre, ¿no? El 46, durante el gobierno del presidente José Luis Bustamante Rivero, se inauguró. Definitivamente, todos los periódicos igualmente hicieron eco de la noticia. Llegando a la llegada del presidente, Victorio Macho con su madre, igual en otra lista, el presidente, pero mejor vayamos a ver algunas pistas de la inauguración de esta local. Esta filmación se hizo el 28 de octubre de 1946. Está en el archivo de la Biblioteca Nacional del Perú. No es tan nítida como ahora, definitivamente, por el tiempo que ha pasado. Pero se va a ver cosas muy, muy, muy interesantes. Ahí está llegando el presidente con el ministro de Marina, el contraalmirante Enrique Labarte, quien acá está con su uniforme de gala. Hacen el paso 50 aviones antes de iniciar la ceremonia. Empiezan los discursos, primero del contraalmirante Enrique Labarte. Después se acercan a develar ya la estatua de Miguel Grau. Se acerca dos sobrevivientes, el que lo pueden observar vestido de marino, era Manuel Elías von Mason,
Y también estuvo el grumete Medina presente. En aquel momento, coordinadamente, hubo salvas de cañonazos en buques de la Marina, particularmente justamente en el Almirante Grau. Colocación de aparatos florales, ahí pueden ver al alférez. Siguieron colocación de aparatos florales. Ahí está Victorio Macho. Definitivamente se le veía radiante de felicidad. Más colocación de aparatos florales. El expresidente Prado también se acerca a colocar. Otras instituciones igualmente rinden homenaje. El poeta José Gálvez, que era vicepresidente en ese momento y era presidente del Senado, recitó la oda a Miguel Grau. Después el alcalde de Lima dirige unas palabras y finalmente es el presidente José Luis Bustamante Rivero quien también dirige las palabras finales por la inauguración. Definitivamente Lima debe haber sido una fiesta. Mire cómo estaba totalmente abarrotado de público. Termina la parte protocolar y se desplazan para el desfile respectivo. El jefe de Lima pide permiso para iniciar todo el desfile y comienza el desfile. Al fondo pueden ver el Mali. La tribuna oficial. Muy bonita toma esta, con la gloria al fondo, sin el paso de más aviones. El presidente con el poeta. Un desfile de batallones. Miren, me dio curiosidad esta parte. Se dieron cuenta de que el saludo lo hacen hacia Miguel Grau y no hacia la tribuna oficial cuando han pasado por ahí. Ya se retiran los invitados, se retira el presidente con el ministro de Marina. Y fíjense la gente cómo ha abarrotado totalmente la explanada donde está el monumento. Esta es la descripción del monumento y esto con el pasar de los tiempos, como ha venido desarrollándose este monumento. ¿Y qué fue de Victorio Macho? Victorio Macho, como le dije anteriormente, se quedó a vivir en Lima. Se enamoró de Lima y siguió produciendo sus obras aquí. Por ejemplo, talló en granito la cabeza de Julio Cetello. Y esto me lleva a hacer algunos comentarios sobre esta escultura. La original está en España, en lo que fue su casa. Sin embargo, en una primera revista encontré de que había una cabeza de Julio Cetello, definitivamente vaciada en bronce, en el Museo de Historia
de Pueblo Libre, el Museo de Historia de Pueblo Libre, en la tumba de Julio Cetello. Entraba al museo, pero ya esta parte no está donde está la tumba, entonces la cabeza debe estar guardada en algún otro lugar. Pero sin embargo fui a Pachacamac y me encontré también con una cabeza de Julio Cetello, firmada por Victorio Macho y fundida en Campayola, en la fundición de Bruno Campayola. Esto está en Pachacamac. En el patio de la casona de San Marcos, en el Parque Universitario, también hay una cabeza de Julio Cetello, igual con la firma de Victorio Macho. Y si van al Museo de Oro, van a encontrar una cabeza de Julio Cetello, con la firma de Victorio Macho. ¿Cuántas cabezas más habrán? Por lo menos he encontrado información de que existen dos más. Una me dice que hay en Huarochirí. Tengo pendiente ir para allá. Y otra decían de que estaba en el Museo de Ica. Bueno, me fui al Museo de Ica, pero sin embargo ahí no está la cabeza de Julio Cetello, pero sí un pedestal con una placa en donde estuvo la cabeza de Julio Cetello hecha de Victorio Macho. Escribí de manera oficial por conducta regular al museo y en el museo me contestaron de que hacía muchos años esta cabeza había estado con pedestal y todo hacia la entrada, en la entrada del museo, conjuntamente con la de Max Zully, pero amigos de los genos se robaron la cabeza de Julio Cetello. Es raro de que una escultura tenga tantas copias. Aquí me falta o la de Huarochirí, o si es que aparece, aunque sea en un anticuario, la que estuvo en el Museo Regional de Ica. ¿Qué otras obras tiene Victorio Macho? Tienen la Municipalidad de Lima. Lastimosamente no he tenido acceso a tomarle una foto. Esta era un busto de Manuel Prado. Si uno ingresa al catálogo del Mali, también figura de que existe una escultura de Victorio Macho en el Mali. Y está en la penúltima sala del recorrido. En estas dos mostrarios de vidrio, en una de ellas, se encuentra este busto, Teresa Pereira. Por años estuve buscando quién fue Teresa Pereira, hasta que hace poco, justamente preparando esta presentación, encontré de que Victorio Macho llegó a Lima en el 40, contratado por el gobierno peruano para realizar el monumento al almirante Miguel Grau Seminario. Aquí entabló amistad con algunos intelectuales que impulsaban la renovación de la plástica local, entre los cuales se encontraba el influyente crítico Raúl María Pereira y sus hermanos, el pintor Juan Luis Pereira y Teresa Pereira, cuya belleza captó la atención del artista. Macho la retrataría en el taller que instaló en el Museo Nacional de Historia, mostrándole con una severidad de líneas que evoca a las antiguas representaciones de matronas romanas. Deben ser de las pocas obras que se exhiben en el Mali de un autor no peruano. También hay un busto de la torera o rejoneadora, mejor dicho, Conchita Citrón. Se encuentra en el Museo Taurino de Hacho. Y su gran obra o su gran sueño, y lo que ocupó gran parte de su tiempo cuando se quedó después del Monumento Grau, fue hacer la escultura de Bolívar el Genio. Esta escultura de 50 metros de alto iba a estar sobre un promontorio llamado Cerro Calvario en Caracas, en donde mostraba en la parte superior a Bolívar sosteniendo una espada y una antorcha. El modelo fue presentado a la presidencia de Venezuela, pero tuvo muchos detractores.
porque Bolívar estaba desnudo. Finalmente se indicó de que no se tuvo los suficientes fondos para hacer el Bolívar. Sin embargo, Victorio Macho, empecinado él por hacerlo, hizo un modelo a escala, a un cuarto del tamaño real, solamente de la parte superior, de la parte del caballo con el Bolívar. E hizo la cabeza así de tamaño natural. Ahí lo vemos a Victorio Macho y ahí vemos la cabeza de Bolívar, que él la tituló como el genio. Esta actualmente se encuentra en la plaza que está frente al museo, en Pueblo Libre. Ahí la podemos ver. Victorio Macho, Fundición El Cóndor. Pero esta también está reproducida en varios sitios. Por ejemplo, en Caracas encontramos una. En Bogotá, Colombia, hay otra. En Brasil también hay otra cabeza de Bolívar. Siguió haciendo monumentos para varios países. Por ejemplo, esta de Félix Belisario Porras en Panamá, lo hizo acá en el Perú, y es más, se fundió en el Perú. La fundición de Bruno Campayola la hizo y solamente se fueron a instalarlos allá. Fue hecha en el Perú. Estando en el Perú, se casa en 1951, a los 64 años, con la joven limeña Zoila Barros Conti, de 35 años menor que él. Y al año siguiente, suceden dos cosas determinantes en su vida. El primero es que hace esta escultura, que se llama El Espíritu de Bolívar, que es una escultura que se encuentra actualmente en la Catedral de Bogotá para la esposa y los padres de Bolívar. Y esta escultura que está en primer plano, que él la llamó El Espíritu de Bolívar, está Bolívar en primer plano, igualmente desnudo. Después de 13 años en el Perú, el 20 de marzo de 1952, junto con su esposa Zoilita, emprenden el vuelo rumbo a España. En esta ocasión, el embalaje de todo su patrimonio artístico, con un peso de 15 toneladas, toda su producción que había tenido, ha ascendido a 80 grandes cajas, las cuales en barcos son trasladadas. Lo que pone en sus memorias: me llevo mis obras porque cada una de ellas son hijos del amor y del dolor, así como compañeras inseparables, motivo por el que ninguna de ellas es vendida, ya que nunca trafiqué con mi arte. Compro una casa de campo en las afueras de Toledo, se llama Roca Tarpeya, y ahí junto con su esposa peruana pasa los últimos días de su vida. Esta casa tiene muchas, pero muchas maquetas de justamente la obra principal de él acá en el Perú, del monumento a Miguel Grau. Yo soy como el buey, solo que bien se lame. Como mi apellido, soy macho porque hago la obra que quiero y nada más. No hago lo que me piden, sino lo que yo siento y deseo. En los últimos años de su vida sigue haciendo obras como el sepulcro de Marcelino Meléndez, una piedad, un busto, un monumento fúnebre, otro monumento a Jacinto Benavente, y una de las que serían sus últimas obras, monumento a Alonso Berruguete en la Plaza Mayor de Palencia. Y el 13 de julio de 1966 muere en Toledo.
Su esposa regresa acá al Perú y muere acá en Lima. Y es enterrada inclusive en un cementerio local. La última obra con la que se encuentra trabajando Victorio Macho cuando fallece en su hogar, en su querida Roca Tarpeya, en julio del 63, es el busto del que fuera historiador, ministro del Perú y embajador en España, Raúl Porras Barrenechea. Busto inconcluso que se pensaba poner en el Archivo de Indias. Esa fue su última obra inconclusa. Esta es su tumba, que está en el museo, que está por debajo del Cristo del Lotero. Y esta es la tumba de su esposa, acá en Lima, en Jardines de la Paz de La Molina. Reconocimientos a la obra de Macho han habido. Cuando él sobre todo estuvo acá en el Perú, tuvieron varias exposiciones. Por ejemplo, fíjense acá, él mismo hizo un modelado de la Gloria. Ahí ya la tenemos ya totalmente lista. Más exposiciones. Y cuando murió en el Mali, hicieron una exposición. Agosto de 1966. Este es el catálogo al que hemos tenido acceso. Es interesante porque en este catálogo indican cuáles son las obras que Victorio Macho ha dejado en el Perú y quiénes las tienen en cuidado. Y como verán, hay muchas que dicen Museo Nacional de Historia. Esto lo traigo a colación porque hace unos años un periódico español sacó un artículo indicando de que se habían descubierto algunas obras totalmente abandonadas en el local del Museo de Historia en Pueblo Libre. Siempre se supo que esas obras estaban ahí. No fue novedad ni que estaban arrumadas ni nada por el estilo. Las obras estaban ahí. Y es más, están catalogadas. Ahí estaba la cabeza de Simón Bolívar, cabeza de Simón Bolívar el Genio, friso del almirante, monumento al almirante Grau. Tanto es así como les digo, esta parte las he sacado del catálogo de la exposición del 66. Y aquí en periódicos de la época podemos ver fotos de esas obras. Esta es la cabeza, que actualmente pues está en la plazuela. Esta es la maqueta de la obra que iba a ser para Colombia, que también se encuentra en el museo. Esta foto la por intermedio del museo mismo la he obtenido. Esta es la maqueta que se encuentra actualmente en el museo. Capaz no está en exhibición, pero está en los depósitos. Una maqueta bastante completa con detalle de frisos. Este es el espíritu de Bolívar. Es una maqueta, un estudio de la tumba de sus padres, la que está en Colombia, que les hice mención que Bolívar estaba desnudo. Y prueba de que están acá es de que, por ejemplo, en un video promocional del Museo de Historia o Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, con esta captura de pantalla he querido mostrarles de que sí, las obras están de Victorio Macho. Capaz no están en exhibición, capaz todavía no tienen una sala especial, pero sí están conservadas ahí y restauradas, como podrán ver en esta foto. ¿Qué otro homenaje se ha hecho? En el Perú, ya no. En España, bueno, por el centenario de nacimiento de Victorio Macho, miren lo que pusieron. Pusieron justamente a la gloria, a nuestra gloria del monumento. En su ciudad natal, una escultura hecha por un discípulo de él, Luis Alonso. Y cuando le preguntan qué aprendió de Victorio Macho, él responde: dibujo, responsabilidad, esfuerzo, trabajo, comprender la escultura de forma creativa y tridimensional. En definitiva, aprendí a tomar decisiones como escultor.
Como le decía, a los pies de Jesucristo de Otero hay un museo que se llama Centro de Interpretación Victorio Macho, en donde tienen algunas maquetas y algunos frisos, perdón, algunas figuras del monumento a Miguel Grau. Esto para mí fue una sorpresa. El Parque Las Huertas del Obispo de Palencia tiene reproducciones de partes del monumento de Miguel Grau. En el Parque Las Huertas del Obispo en Palencia, España. Y la casa donde él fue a vivir, a Toledo, también igualmente tiene obras, maquetas que se llevó. Acuérdense pues la cantidad de toneladas que se llevó del Perú de su obra. Entrando nomás en el patio, acá pues, claramente pueden darse cuenta. Está la Gloria y hay dos partes de torsos del monumento. Ahí lo pueden ver más claramente. Es un estudio de la Gloria. Igualmente, a escala de la parte de los marinos que conformaban el Huáscar. Este es el original de la cabeza de Julio Cetello. En la parte interior, muchas maquetas y originales de las obras de Victorio Macho. Bocetos. Un estudio a escala de este grupo escultórico. Acá lo tiene de ambos lados de lo que es el monumento a Grau. Se dan cuenta que como que el monumento a Grau lo marcó a Victorio Macho. Me pareció interesante esta gloria o esta variante de gloria. Capaz habrá sido algún estudio previo a la gloria definitiva que hizo. Le veo mucha similitud. El Cristo sin cruz, el original, un estudio del Bolívar, de la parte superior. En internet de vez en cuando aparecen algún tipo de grabados de él, que han sido estudios para el monumento de Grau. Acá indica que hay 148 dibujos, también igualmente de Victorio Macho. En el 2016 fue la celebración de los 50 años de su muerte. Hubo conferencias a nivel mundial, en donde tuve el gusto de ser invitado y participar de las mismas el mismo día que se cumplía el cincuentenario. Esta es una frase de él, que marca el final también de la exposición, creo que ya me he pasado bastante, e indica en sus memorias: por todo ello, mi corazón de castellano leal siente el noble orgullo de tener dos patrias, una mi España y otra la que descubrí en el Perú. Un escultor de calidad mundial, de reconocimiento mundial, que vivió y amó el Perú como si fuera un peruano más. Detrás de un monumento no solamente hay un motivo, sino también hay un escultor. Y creo que también cuando miremos un monumento, miremos toda la historia que hay detrás de él. No la historia que conmemora. Es muy importante, pero sí también la historia de su ejecución y la historia de su autor. Espero sinceramente que les haya gustado esta larga y accidentada presentación que se ha tenido. Mil disculpas por ello,
pero como siempre lo he hecho con la mejor voluntad, queriendo compartir lo que he leído y como siempre lo vengo haciendo desde mi blog. Muchas gracias. Muy bien, Daniel, muchísimas gracias por tu excelente exposición. De verdad ha sido muy completa el conocer la figura del hombre, de la persona que dedicó un momento de su trayectoria a realizar un monumento a tan insigne personaje en nuestra historia. Quiero agradecer también al capitán de navío Juan Carlos Llosa por su presentación al inicio nuevamente, por habernos contado esos datos que nos sitúan a Grau en una nueva perspectiva. También una persona, por supuesto, que dio su vida, es cierto, pero que también previamente fue un patriota y una persona entregada a los intereses de la nación. Y así mismo agradecer a todas las personas que han estado presentes en esta charla. Espero que esto haya sido de su agrado y seguramente volveremos pronto con otra charla en Lima la Única. Muchas gracias.